Nos alegra saber que contamos con su fiel sintonía. Ahora estamos en el segmento Tus Derechos, donde vamos a hablar de un tema bastante delicado y es sobre las consecuencias que trae el divorcio. Como hablaba al inicio de la revista, el tema del divorcio debe ser la última instancia, señores, aquellas parejas que nos estén viendo o matrimonios que están ahorita sintonizando Revista al Día, debe ser la última instancia que usted debe tomar por todas las consecuencias que esto trae. Pero hoy tenemos a un invitado de lujo, por supuesto él es ya de casa. Estamos hablando del licenciado Eberto Álvarez, él es abogado y hoy nos va a hablar sobre temas legales que conlleva el divorciarse y muchas preguntas que las parejas tienen durante este proceso tan difícil que, pues, por supuesto que se ven involucrados bastante los niños. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Agradecerle a ustedes por la invitación. Vamos a empezar con algo. Ya sabemos que el divorcio es una separación, que pues la pareja ya no están juntas y todo eso, pero vamos a iniciar que cuáles son las consecuencias comunes por las cuales las parejas, en este caso nicaragüenses, se separan, porque vemos bastantes casos de esto en la actualidad, separación por aquí, separación por allá. Bien, la pregunta pues un poco general, la respuesta también. En sí, desde el punto de vista legal, causales por las cuales, por ejemplo, las parejas o X personas que hayan entablado una relación formal y hayan adquirido matrimonio, causales formales, quizás en nuestra legislación no hay. Por ejemplo, anteriormente, desde el punto de vista histórico legal, antes se podía uno divorciar por infidelidad de uno de los constituyentes del matrimonio. Por ejemplo, esa parte quedó un poco relegada por un sinnúmero de convenciones igualitarias que ha tratado de ir suscribiendo Nicaragua. Sin embargo, lo que la ley sí señala son supuestos, no causales, sino supuestos que van encaminados a determinar pues, la forma en que una persona puede poner término a una relación formal. Y por ejemplo, una de los primeros supuestos es, por ejemplo, que el matrimonio sea declarado nulo por alguna causal que establece la ley, por muerte de uno de los cónyuges, por voluntad de uno de ellos o por mutuo acuerdo. El trasfondo real de cuál ha sido el motivo de la separación para la ley es irrelevante. Incluso si alguien va a iniciar un trámite de divorcio hoy en día, él simplemente manifiesta en un escrito que se le presenta a un juez que tiene la voluntad de divorciarse y no es necesario mencionar la razón. Realmente la razón en sí va a depender del contexto que cada contrayente, cada pareja esté viviendo, y eso incluso para el abogado es irrelevante. Cuando alguien dice, mira, me quiero divorciar, realmente saber el por qué no tiene una finalidad directa con el divorcio, sino más que todo, por ejemplo, con la otra parte que se quiere conversar, y es, por ejemplo, qué va a pasar con la custodia de los hijos, cuál ha sido el motivo. Esas son las preguntas comunes que se hacen. Son las preguntas comunes, y realmente para el divorcio en sí no es relevante saber el por qué, sino simplemente si hay una voluntad de divorciarse, para el legislador okay, no ha sido es relevante, suficiente. pero para esta legislación, porque si hablamos de la región centroamericana, por ejemplo, siempre hay sus causales. Exacto. Por ejemplo, en El Salvador, infidelidad y todos estos temas. En El Salvador, una de las causales para poder divorciarse es que una de las parejas haya sido infiel, y eso es de antaño. Son causales de derecho romano que se tienen, y que, por ejemplo, hay algunas legislaciones que no han evolucionado, diría yo, en ese punto, ¿no? Y se tiene que demostrar la infidelidad en ese caso para que haya divorcio. Abogado, cuando uno inicia una relación formal, uno no está pensando en el tema de la división económica y todo esto. Así es. Cuando una pareja se divorcia, ¿cómo queda el tema de la división de bienes? Por ejemplo, siempre se habla del 50% va para vos, el 50% va para mí, pero ¿cuándo es aplicable este 50%? Porque me imagino que tiene que ser la pareja haberlo trabajado, haberlo constituido, haberlo hecho, me imagino, ese 50%. Sí, exactamente. Una de las preguntas que vos, incluso cuando alguien va a contraer matrimonio, al menos el abogado, el notario que va a celebrar el acto debe de hacérselo saber, porque quizás en el momento, bueno, de la alegría no se ve la consecuencia que puede generar posteriormente, y realmente nuestra legislación ha dado un salto muy grande, ¿no? A partir del año 2014-2015, que es el Código de la Familia,
regula tres regímenes económicos dentro del matrimonio. Está la comunidad de bienes, es decir, todo lo que adquieran durante el matrimonio es en común. Está la separación de bienes, eso se acuerda y se establece en el acta cuando se celebra el matrimonio, es decir, cada quien es dueño de sus bienes. Y hay un tercer régimen que es muy poco conocido y muy poco practicado en nuestro país, que se le llama sociedades gananciales, es decir, hay un patrimonio común y lo que se dividen son, por ejemplo, las ganancias, ¿no? Entonces, en dependencia de ese régimen patrimonial es que se va a dividir posteriormente los bienes. Si al momento del divorcio, de la constitución del matrimonio se puso que era separación de bienes, al momento del divorcio, cada quien lo que tenga, le va a corresponder, ¿no? Entonces lo que ha todo adquirido. corresponde de lo que vos constituía al inicio legalmente de esta relación. Exacto. ¿Y qué sucede, por ejemplo, con el tema del abandono de hogar? Por ejemplo, un papá abandona el hogar o una mamá abandona el hogar con el tema de la división de bienes. Muy bien, en ese aspecto, pues la ley incluso ha establecido y regulado, ha desregulado esa situación de abandono de hogar, porque incluso el Código de la Familia permite y reconoce como familia, le llama a la monoparental, es decir, a la que está constituida solo por un padre o por una madre, aunque no estén constituidos ambos, un esposo y una esposa, pues reconoce la constitución de la familia como tal, no es indistinto que esté el padre o no que abandone el hogar, pues eso es irrelevante para la división posterior de los bienes, ¿no? Porque se entiende que cada quien, si es separación de bienes, cada quien ha adquirido bienes indistintamente, ¿no? Y si es comunidad de bienes, lo ha adquirido para la comunidad y al momento de un divorcio se divide de acuerdo a las reglas legales que están establecidas. Entonces no se perjudica en el tema de los bienes con el tema de abandono del hogar. No, realmente no. Incluso la ley está un poco más allá, porque aunque alguien al momento de constituir el matrimonio establezca un régimen de comunidad de bienes, dentro de ese régimen de comunidad de bienes, por ejemplo, no entran aquellos bienes que has adquirido por herencia o por donación, porque se entiende que la comunidad de bienes sigue la lógica de que ha sido un esfuerzo común. Y la pregunta es, si recibís una herencia o si recibís una donación, no hay un esfuerzo común de la otra parte. Entonces no se aplica. Y en ese caso no se aplican las reglas de división. Lo que cada cónyuge adquiere por donación o por herencia es para él y al momento de la división, eso no entra en división. Estimado, ¿y qué sucede si yo me saco la lotería? Por ejemplo, ya deseara sacarme, la verdad. Pero ¿qué sucede si yo me saco la lotería ahorita que estoy casado y pues me cae un buen billete, vamos a hablar así popularmente? ¿Qué sucede con ese dinero? ¿Se puede dividir? ¿No se puede dividir? El dilema estaría, si alguien ocurre, por ejemplo, ante un judicial a debatir, el dilema estaría en cómo hiciste para obtener el billete. ¿Utilizaste patrimonio común o utilizaste un patrimonio propio? Entonces, se tornaría de un punto hacia atrás el debate, ¿no? A ver cómo adquiriste. Si adquiriste con patrimonio común, se entiende que la consecuencia o el resultado va a ser parte del patrimonio común, ¿no? Este tema, por ejemplo, del divorcio también conlleva, por supuesto, el tema de la pensión alimenticia. En caso de que el padre obtiene la custodia total de los hijos, aprovechando este mes, usted sabe que es un mes donde en Nicaragua nosotros celebramos el Día del Padre. Me imagino que legalmente, ¿qué debe hacer un padre para poder tener la custodia total del hijo? En nuestro país y nuestro sistema legislativo es muy atípico realmente que un padre pueda... No es común, porque el judicial al momento de asignar a quien le corresponde el cuidado y la crianza de los hijos, pues siempre por naturaleza y porque la ley así lo viene estableciendo, pues se inclina por otorgársele a la fémina, ¿no? a la mujer, a la mamá de los niños, y no es común que se le otorgue directamente a un padre. Son casos excepcionales y extraordinarios donde, por ejemplo, un papá demuestra que la mamá no está haciendo o no está ejerciendo muy bien el cuidado y crianza de su hijo, desvía el patrimonio que es para su hijo, él lo utiliza en situaciones que no corresponden. Entonces, hay que demostrar... Me imagino hay que con pruebas cosas. Bastante. Exacto. Es un proceso largo. Y es un proceso que normalmente los jueces, salvo que realmente tengan una convicción de que algo está mal, con un dictamen del Ministerio de la Familia, de un trabajador social, de un psicólogo, ellos efectivamente pueden decir, sí, vamos a otorgarle la custodia, e incluso no es total.
se le otorga la custodia con el régimen de visita que cualquier padre tiene si la madre tuviese esa custodia. Estimado, ¿qué sucede cuando en el caso, por ejemplo, vos iniciás tu relación y por supuesto iniciás con bienes separados, no querés tener este vínculo o no querés dar los bienes? ¿Y qué sucede con el tema de la pensión alimenticia de los niños? Porque sabemos de que pensión alimenticia no solamente cubre el tema de alimentación, sino que también salud y vivienda. Claro. ¿Qué pasa con esto? Por ejemplo, si los padres deciden, pues yo me voy a separar en este momento, no quiero tener nada con mi pareja, ¿qué pasa con los niños con el tema de la pensión alimenticia? Si tiene que cubrir estos tres ámbitos. Claro, exacto. Por ejemplo, en el caso de la tasación pecuniaria, la pensión de alimento, es muy sencillo. La ley ya establece ciertos baremos, ¿no? O parámetros donde te dice que si dentro de un matrimonio hay un solo niño, pues le va a corresponder un 25%, si hay dos, un 35%, y si hay tres o más de tres, hasta el 50%. En cuanto al aspecto de salud, pues ahí es compartido. Por ejemplo, si hay una intervención del niño, pues ambos padres van a asumir esa responsabilidad. En el caso de la vivienda, por ejemplo, y la pregunta es, ¿qué se puede muy hacer típica, en este ¿no? caso? Que alguien diga, no, es que yo me casé y traje a mi compañera para la casa que yo ya había adquirido desde antes y nos casamos por separación de bienes. Entonces el juez en ese caso lo que hace es tomar como punto de partida un principio que está consagrado en el Código de la Niñez y que lo recoge muy bien el Código de la Familia, que es el principio de interés superior del niño. Y por ese principio de interés superior, dice el juez, si bien este inmueble pertenece a uno solo de ustedes, pero a quien le quede la autoridad parental, a quien le quede la custodia del niño, se lo vamos a asignar, porque la ley le permite eso al juez, asignárselo a través de un mecanismo que se llama uso y habitación. Es decir, ese niño va a ocupar el bien que corresponde al papá o a la mamá hasta que él adquiera la mayoría de edad. Y creo que es una decisión bastante inteligente. Creo, muchas veces las parejas han comentado, he escuchado comentarios muy común de las parejas decir de que en vez de dividir esos 50% de bienes cuando hay un divorcio y el otro 50% deberían ese 50% mejor dárselo a los hijos. Pero bueno, esa es una decisión pues que no está plasmada dentro de una legislación. Para nada. Sino que solamente son palabras pues. Exacto. que se rumora. Sí. Ahora, doctor, le iba a decir abogado, ahora contextualicémonos en este tema de la pandemia. Okay. ¿Qué sucede con las personas que quieren, por ejemplo, un extranjero, pues quiere divorciarse y no puede regresar al país donde está su pareja y quiere divorciarse? ¿Cómo puede hacer este procedimiento? Bueno, realmente la legislación ahí, si bien desde el punto de vista de nuestra Constitución y la legislación que aborda esta parte de los derechos privados, pues establece en principio, hay un principio general, dice que todos los extranjeros tienen derecho, los iguales derechos que los nicaragüenses, siempre que el extranjero esté dentro del territorio nacional, dice sin perjuicio de aquellos que excepcionalmente se le priven, por ejemplo como los derechos políticos, y en este caso la pregunta más que derecho de familia, que es lo que regula este ámbito, es un poco más de derecho internacional. Por ejemplo, si el matrimonio se constituyó en un país extranjero, en ese caso son sus leyes las que aplican para efectos de constitución del matrimonio tal cual se hizo y para la disolución. Un extranjero en Nicaragua que quiera disolver, por ejemplo, poner que sea Bélgico, español, que lo quiera disolver acá, pues realmente él no puede, ¿no? Realmente está vedada la posibilidad de que él pueda desde acá disolver el vínculo que lo une con una persona extranjera, porque ambos son extranjeros, ¿no? Licenciado, ¿y qué pasa cuando una de las partes o una de las parejas o una de esto incluyente la pareja no quiere divorciarse, no quiere dar el divorcio y la otra está al 100% segura que me quiero divorciar? ¿Qué sucede en este tema, en la legislación? ¿Qué nos dice acerca de esto? Muy bien, quizás al inicio pues comentaba cuáles han sido los supuestos que la ley, el legislador ha establecido. Y realmente cuando cualquiera de los cónyuges que se encuentran en unión marital quieren poner fin o término a esa relación, te comentaba que hay un modo que es el divorcio, le llaman unilateral, es decir, uno solo de ellos puede en cualquier momento cesar esa relación y constituir, en este caso, y realizar el divorcio, ¿no? Es indistinto, solo que uno de ellos lo quiera, es indistinto el deseo del otro, ¿no? Y el legislador así lo ha establecido.
en tanto que no es preciso que dé con su consentimiento el otro cónyuge que se está, por ejemplo, demandando, que se le está solicitando el divorcio, ¿no? Este tema de los bienes comunes también pueden aplicar para las personas que solamente están juntas y no casadas legalmente. No, realmente los regímenes aplican para el matrimonio y para la unión de hecho estable, que es una de las novedades que se tuvo en el momento en que se publicó el Código de la Familia, que es que si bien la unión de hecho estable como tal, es decir, aquellas personas que se encuentran unidas por un vínculo afectivo nada más y no legal, pues pudiesen constituir algo similar al matrimonio y se le conoce como unión de hecho estable. Y a los que constituyen esa unión de hecho estable se le llama conviviente, no marido Exacto. y mujer. Entonces, los que son cónyuges o los convivientes que han constituido legalmente su unión de hecho estable, no se han casado, sino que han constituido una unión de hecho estable, ellos sí tienen esa protección. Sin embargo, Ok, estamos hablando de los convivientes. Convivientes que legalmente constituyen mediante una escritura pública o ante un juez, dicen, nosotros no nos queremos casar, pero si queremos constituir nuestra unión que esté legalmente constituida, ellos sí están amparados en esos regímenes de división de bienes. Los que no han constituido ningún tipo de relación legalmente están desprotegidos. Tienen que estar amparados legalmente con un documento para poder aplicar, o se puede aplicar esto. Claro, salvo que exista un tipo de comunidad de bienes que es distinto del régimen que establece el Código de la Familia. Por ejemplo, vos decís, mira, pero es que lo que pasa es que yo compré un bien junto con fulano de tal, ¿ese bien a quién pertenece? Ah, pero en ese caso el bien pertenece a ambos porque lo han comprado los dos y aparecen los dos, ¿no? Pero, por ejemplo, si dentro de un matrimonio es distinto, el régimen de comunidad de bienes es distinto de la comunidad de bienes que se genera en otro ámbito, por ejemplo. Ok, entonces, licenciado, coméntenos, ¿cuáles serían esas recomendaciones con este tema del divorcio? Creo que una principalmente, y siempre recalco, que debe ser la última instancia que se debe tomar. Las parejas que nos están viendo, los matrimonios que nos están viendo, dialoguen, conversen, traten de que la situación mejore y no llevar hasta este punto, porque sabemos de que hay bastante daño emocional, daño psicológico para los hijos también. Y lo que pasa con el divorcio, tratando pues de incidir un poco, es que es bien radial, los efectos son bien holísticos, no simplemente es para la pareja, se extiende a los niños, se extiende a la familia, incluso hasta la misma sociedad, ¿no? Entonces la exhortación es, dirían, pensar dos veces por los efectos que genera una disolución del vínculo, ¿no? Ok, bueno, queremos agradecerle esta mañana por licenciado Eberto Álvarez, por habernos abordado este tema de mucha relevancia. Y recuerde siempre el llamado de nosotros como Revista al Día es que dialoguen, respiren profundo antes de tomar esta decisión. Sabemos de que a veces las relaciones no funcionan, pero recuerden que cuando hay hijos de por medio es bastante complicado este tema. Y aparte de las complicaciones, los efectos, como hablaba el licenciado, ocasionan el divorcio. Bueno, y con esta información y con esta entrevista, nosotros nos vamos a una brevísima pausa comercial, pero queremos invitarles que ustedes permanezcan ahí y que continúen con nosotros. Ya volvemos.